Continuar con lo que es infectología. Esta vez toca la clase correspondiente a lo que son virus. Empezamos con los virus herpes. Los virus herpes son un grupo de virus que tienen una característica en común, que es la latencia. Es decir, entran al organismo a una determinada célula y permanecen ahí de por vida. Nunca se van. Y tienden a la reactivación. Se infectan una célula y permanecen latentes, silentes de por vida y tienden a la reactivación. Como dice aquí, son virus ADN de doble cadena, tienen una cubierta que es un tegumento y una envoltura. Esta envoltura está dada por la célula que el virus infecta, ¿no? Esta partícula viral infecta la célula y la envoltura la da la membrana celular de la célula que él infecta. Entonces, su característica principal de ese grupo de virus es la latencia. No olvidarse de eso y tienden a la reactivación. ¿Cuántos virus herpes son los que ustedes conocen? Son 8. Hay uno más que no le pone número. Eso lo vamos a hablar más adelante. Acá la cosa es que los dividen en 3 grupos. Los alfa herpes virus, los beta herpes virus y los gamma herpes virus. Esta agrupación se da en base a las características de estos virus. Por ejemplo, los alfa herpes virus, ¿cuál es su característica principal? Que permanecen latentes en ganglios nerviosos. Esa es su característica principal. Tenemos acá lo que es el herpes tipo 1, el herpes tipo 2 y el virus de varicela zoster. La característica de estos virus, porque se les agrupa en un solo grupo, es que permanecen latentes en los ganglios nerviosos. Por eso que cuando se reactivan estos virus duelen bastante, ¿no? Tanto el herpes zóster como el 1 y 2. Luego tenemos a los beta herpes virus. Tenemos acá lo que es citomegalovirus y los virus de la roceola o exantema súbito, ¿no? El herpes 6 y el herpes 7. Estos permanecen latentes en las células linforeticulares y a nivel también glandular. Y luego los gamma herpes virus. Y estos gamma herpes virus tienen una característica, que son oncogénicos. O sea, van a producir cáncer. Van a producir cáncer. ¿Qué tenemos acá? Tenemos al Epstein-Barr, que es el herpes virus tipo 4. Y también tenemos al herpes 8. O también llamado virus asociado con sarcoma de Kaposi, ¿no? Vamos a verlos después. Este es el resumen, digamos, de todo lo que son los herpes virus. Recuerden que los virus 1, 2 y 3 son conocidos como alfa herpes virus. ¿Por qué se les agrupa en un solo grupo? Porque son neurotropos. Te infectan, la infección aguda pasa y luego permanecen latentes, durmientes en los ganglios sensitivos, ganglios nerviosos sensitivos. Y luego se reactivan, van por vía axonal y por eso que cuando se reactivan tienen una sensación bien aguda, ¿no? Y desagradable. El herpes tipo 1, recuerda que me da úlceras sobre todo orales, ¿no? La primera infección por herpes tipo 1 se conoce como gingivoestomatitis herpética en este caso. El herpes 1, aparte de la gingivoestomatitis, ¿qué otro cuadro me produce? Ayer lo vimos, ¿no? También puede producirme encefalitis herpética, ¿no? Es la principal causa de encefalitis viral, el herpes tipo 1. También, ¿qué puede producirme? Puede producirme esofagitis. ¿Sobre todo en qué pacientes? Pacientes con VIH. No es la causa más frecuente, esofagitis, pero está ahí considerada. Para eso, ¿cuál es la causa más común de esofagitis en VIH? Es cándida, ¿no? La segunda va a ser citomegalovirus y luego viene el herpes 1. El herpes 1 entonces, úlceras orales. Esa prima infección, la infección inicial se conoce como gingivoestomatitis herpética. Cuando se reactiva el virus, nuevamente igual también me puede dar un cuadro muy parecido. También produce, recuerden, encefalitis y esofagitis. El herpes tipo 2, ¿qué es lo que me da? Úlceras genitales, ¿no? Recuerden que es la principal causa de úlcera genital. También, ¿qué puede producirme el herpes tipo 2? Me puede producir meningitis. Si hay un herpes que me produce meningitis, es el tipo 2. Pero ojo, no estoy diciendo que es la causa más común de meningitis, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de meningitis? Los enterovirus, ¿no? Enterovirus. Solamente que si un virus herpes me da una meningitis, ese va a ser el tipo 2.
Y a veces la meningitis por herpes tipo 2 es recurrente, ocurre varias veces, tiene un nombre propio, meningitis de... ¿Se acuerdan cómo es la meningitis recurrente? Es Molleret, M-O-R-A, M-O-L-L-A, ¿no? R-E-T. Entonces el herpes tipo 2 me da cuadros de una meningitis recurrente, si es que me la da, ¿no? Porque acuérdense de que es extraño que la dé. Luego tenemos el herpes 3, el virus de varicela zoster. La infección inicial, ¿cómo se llama? Varicela. Y la reactivación es herpes zoster. Herpes zoster. Acuérdense que estos virus tienen una infección inicial y luego permanecen latentes en ganglios nerviosos sensitivos. El herpes tipo 1 permanece latente ¿en dónde? En el ganglio de Gasser, del quinto par. Por eso que se reactiva a nivel oral, ¿no? El herpes tipo 2 permanece latente en ganglios nerviosos. El herpes tipo 2 permanece latente en ganglios nerviosos del plexo sacro. Y el herpes tipo 3 permanece latente en ganglios sobre todo dorsales. Por eso que la reactivación, el herpes zóster es más a nivel del tórax. Como estos virus se parecen bastante, se manejan igual, ¿no? ¿Cuál es el antiviral de elección en estos virus? Aciclovir. De ahí tenemos el herpes 4, que es el Epstein-Barr. Si los alfa herpes virus permanecen latentes en ganglios nerviosos, el Epstein-Barr permanece latente ¿en dónde? En las células B. Permanece latente en el linfocito B. ¿Y qué es lo que hace con el linfocito B? Lo llega a inmortalizar, ¿ya? Inmortaliza al linfocito B. ¿Y qué sucede cuando una célula se vuelve inmortal? ¿Qué puede producir? Cáncer, ¿no? Por eso que el Epstein-Barr da muchos, ¿qué cosa? Linfomas, ¿no? Linfomas. Este virus puede producir cáncer. En este caso, aumenta la sobrevida de la célula B y me puede producir eso. También recuerden que el Epstein-Barr es la principal causa de síndrome mononucleósico. Y el síndrome mononucleósico que me da el Epstein-Barr se llama mononucleosis infecciosa. O sea, es el agente etiológico de esta enfermedad, la mononucleosis infecciosa. Luego tenemos al herpes 5, que es el citomegalovirus. Citomegalovirus es un virus muy importante, sobre todo en inmunosuprimidos. En pacientes con VIH, ¿qué es lo que produce? Retinitis sobre todo. Recuerden que el citomegalovirus es la principal causa de ceguera en pacientes con VIH. Retinitis. ¿Y qué produce el citomegalovirus en los no VIH? En inmunosuprimidos, digamos, no VIH. Neumonitis. A veces suelen preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el principal agente etiológico de neumonía en post-trasplantados? ¿Qué marcarás ahí? Esta pregunta está mal planteada porque tienen que ponerte el tiempo. En el primer mes post-acto quirúrgico, el trasplante, los más comunes van a ser los gérmenes de siempre. O sea, neumonía por neumococo, neumonía por pseudomonas, ¿no? Etcétera. Después de las 4 semanas del trasplante, recién aparecen oportunistas como citomegalovirus. Entonces, este va a aparecer después de la 4ª semana post-trasplante. Y me produce neumonitis en inmunosuprimidos no VIH, si en los VIH, retinitis. ¿Cómo se maneja citomegalovirus? Ganciclovir. Luego tenemos los herpes 6 y 7, que son virus de la roceola o exantema súbito. Sobre todo el 6, si les preguntan uno el 6. El 7, miren en quién permanece latente. En los CD4. Entonces, si permanece latente en el CD4 y de alguna manera lo altera, ¿qué infección podrá sinergizarse con ese herpes 7? VIH, ¿no? Ahora, herpes 7 también se ha visto que produce convulsiones febriles en niños, muy asociada a convulsión febril en niños. Y por último tenemos al herpes 8, virus de sarcoma de Kaposi, ¿no? Sarcoma de Kaposi. Les mencioné que había un herpes 9, que no se llama 9, se llama herpes B, B larga, herpes B, virus herpes B, así se llama, que es el 9º herpes virus.
Ese virus herpes B me produce cuadros de encefalitis en monos, en primates, en macacos, pero también se ha visto casos en humanos, sobre todo en Estados Unidos, el herpes B, que sería el noveno virus herpes. No le ponen 9, es herpes B. ¿Y en qué grupo pertenecería ese herpes B? Pertenece a los alfa herpes virus. O sea, tiene alguna estructura que va con esos virus, por eso que también se le puede manejar con aciclovir. Recuerden, miren, si se dan cuenta, los únicos virus que tienen antiviral específico, ¿cuáles van a ser? Los alfa herpes virus, que se deja aciclovir, y citomegalovirus, que se deja ganciclovir. Con el resto, tienes que dejar que el cuadro pase por sí solito. Tenemos herpes simplex tipo 1 y tipo 2, virus muy parecidos. Ya saben que la primoinfección se suele manifestar, si es que se manifiesta, como una gingivoestomatitis. Gingivoestomatitis, la primoinfección, caracterizada por lesiones aftosas a nivel oral, ¿no? O también me puede producir lesiones ampollares, vesiculares en cavidad oral o perioral, ¿no? El tipo 1. En el caso del tipo 2, esas lesiones se presentan a nivel en los genitales. La infección inicial, así no le des tú aciclovir, igual se autolimita. Y cuando se autolimita, los virus no desaparecen, ¿no? Sino migran a los ganglios nerviosos sensitivos. Y ahí permanecen latentes. Y luego tienden a ¿qué? A la reactivación, ¿no? Luego, mira, del ganglio nervioso por vía axonal, luego nuevamente me producen esas lesiones características. ¿Qué es lo que hace que el virus se reactive? Situaciones de estrés. Estrés no me refiero a un examen, ¿no? O sea, estrés me refiero, por ejemplo, que has tenido un infarto de miocardio, estás séptico, tienes una infección de fondo, estás hospitalizado, hiperglicemia, a eso. Hace que el virus se reactive y vuelva a producir el cuadro clínico. En esas reactivaciones, ¿qué puede ocurrir? No solamente gingivoestomatitis, o faringitis, también queratoconjuntivitis, encefalitis también. Esta encefalitis por herpes puede ser la reactivación de un herpes, ¿no? Ahora, ¿por qué se da pues al cerebro? Ya son otros factores. En el caso del herpes tipo 1, recuerda, permanece latente en el ganglio de Gasser, del quinto par craneal. Por eso que se reactiva a nivel de la cara, ¿no? En cambio, el herpes tipo 2 permanece latente en los ganglios del plexo sacro. Por eso va por lo general a nivel genital. Herpes tipo 1, encefalitis, el tipo 2, si es que me da compromiso central, me da una meningitis. ¿Cómo se maneja? Se manejan con aciclovir. Ahora, ¿por qué se manejan? Si igual se curan solitos. O sea, así no lees nada al herpes, igual se cura solo, ¿no? Tú le vas a dar el aciclovir para cortar el tiempo de enfermedad y para evitar que la lesión se siga expandiendo. ¿Ok? La dosis de aciclovir va a ser de 400 miligramos cada 8 horas. 400 miligramos cada 8 horas. Por 7 días, dependiendo de cada paciente. Tanto en herpes tipo 1 como en herpes tipo 2. Recuerden, el tipo 2 es la principal causa de úlcera genital. Ahora, la gingivoestomatitis herpética, o sea, la primera infección por herpes tipo 1, también suele asociarse a una reacción cutánea. ¿Se acuerdan? Eritema multiforme. Es la principal causa de eritema multiforme. El eritema multiforme es una reacción cutánea secundaria a cualquier cosa. Desde drogas, desinfecciones, cualquier enfermedad concomitante o reacción adversa a un fármaco me puede producir eso, eritema multiforme. ¿Cuáles sean las lesiones características cutáneas del eritema multiforme? ¿Se acuerdan? Lesión en diana, ¿no? En diana. Una lesión macular eritematosa rodeada de un halo pálido y otro halo también eritematoso, como un bull se ve. Lesiones en diana. Esa lesión en diana es patognomónica del eritema multiforme. Causas de eso, 1000 causas, cualquier cosa prácticamente. Pero de las 1000 causas que hay, la más frecuente es justamente gingivoestomatitis herpética, herpes tipo 1, la primera infección. Los otros antivirales son igual de buenos que el aciclovir, igual de buenos. ¿Cuál es la diferencia? La posología, ¿no? Se dan cada 12 o cada 24 horas. Aciclovir es siempre entonces para casos, cualquier patología producida por herpes tipo 1 o herpes tipo 2. En casos graves de herpes tipo 1 o herpes tipo 2, por ejemplo, encefalitis,
El aciclovir se deja por vía endovenosa, en casos graves. Y tiene que ser hecho con sospecha clínica. ¿Cuál era la sospecha clínica de encefalitis por herpes tipo 1, se acuerdan? ¿Qué tenía tu paciente? Cefalea, fiebre, cefalea, cambios en la conducta, ¿no? Cambios en la conducta, trastorno de conciencia. Las imágenes mostraban compromiso de lóbulos temporales, ¿no? O sea, eso ante la sospecha le arrancas de frente el aciclovir porque esa enfermedad suele ser grave, ¿no? Mira, lesiones vesiculares a nivel perioral, gingivoestomatitis herpética, aparición de aftas orales, igual a nivel en los genitales. Estas lesiones igual tienen que manejarse, se sugiere, para evitar que se expandan y acortar de todas maneras el tiempo de enfermedad. Luego tenemos el virus del herpes 3. El herpes 3 se conoce como varicela zoster. La prima infección se conoce como varicela y la reactivación se conoce como herpes zoster. Recuerden que la varicela es contagiosa hasta que se cae la última costra, más o menos 25 a 30 días. Luego de que pasa la prima infección, o sea, pasa la varicela, el virus no muere, no se va de tu organismo. ¿Dónde permanece latente el virus? En los ganglios sensitivos nerviosos. Migra a los ganglios sensitivos nerviosos y entra en un periodo de latencia. Si tienes varicela y tu herpes 3, tu virus de varicela zoster nunca se va. Y luego tiende a reactivarse el virus. Y la reactivación, ¿cómo se llama? Se llama herpes zóster, que sobre todo aparece en dermatomas dorsales. Este virus permanece latente en ganglios dorsales, sensitivos. Como son ganglios sensitivos, cuando se reactiva migra, ¿no es cierto? Migra por vía axonal y se reactiva y produce ¿qué cosa? Esa sensación de quemazón, ¿no? Un dolor de tipo, es neuropático el dolor, ¿no? Acuérdense entonces, la infección inicial es la varicela, el cuadro se autolimita, el virus permanece latente en los ganglios nerviosos sensitivos. ¿Cómo se contagia? Por vía respiratoria y contacto directo con las lesiones, ¿no? Las lesiones vesiculares al reventarse son altamente contagiosas, ¿no? Es algo que se ve también. Ya saben que la biología y la genética son muy similares al herpes simples, ¿no? Por lo que se van dentro de los alfa herpes virus, ¿no? Cuadro clínico, primera infección, varicela, el eritema en cielo estrellado, ¿no? Vesículas, lesiones dérmicas en diferentes estadios de evolución, ¿no? Una vesícula que llaman umbilicada, ¿no es cierto? Se hace pústula y después costra. La reactivación viene a ser el herpes zóster y su característica ¿cuál es? Que siempre respetan la línea media. Es un exantema vesicular doloroso. Lo primero que aparece en el herpes zóster es el dolor. El paciente se queja de una sensación dolorosa, como quemazón, como ardor, neuropática. Y a las horas o días aparece ya el eritema y las vesículas. Múltiples vesículas dolorosas sobre una base eritematosa, que siguen dermatomas. A veces estamos acostumbrados, un paciente tiene herpes zóster, VIH, no es tanto así, ¿no? El herpes zóster se reactiva bajo estrés. Estrés puede ser psíquico, estrés puede ser una hiperglicemia, estrés puede ser una hospitalización, estrés puede ser una ITU, tienden a reactivarse. ¿Qué es lo que pasa en los VIH? Hacen herpes en ambos lados, diseminado. Dermatoma en la derecha y también en la izquierda, ¿no? O múltiples lesiones como estas de acá, ¿no? Todo el brazo, varios dermatomas comprometidos. ¿Cuál es la complicación más común de la varicela? ¿Se complica con qué? Sobre todo, infección, ¿no? Con el impétigo, la lesión se sobreinfecta. Después viene lo que es la rombencefalitis y después viene lo que es la neumonía por varicela. Esa neumonía por varicela, les dije en la clase de neumo que tenía una característica. ¿Cuál era? Les dije, la neumonía por varicela tenía una característica en la placa. Eran las microcalcificaciones. O sea, me daba un patrón de tipo miliar. Me daba como una milia.
Las complicaciones aumentan conforme pasa la edad del paciente, ¿no? En adultos, 40% a más ya tienen infiltrado pulmonar intersticial. En niños la varicela se autolimita, soporte. En adultos tiende a complicarse más. En adultos se maneja siempre con aciclovir, siempre con aciclovir. Y es por vía endovenosa, endovenosa. Aparte de la infección, aparte de la neumonía, de la rhinoencefalitis, ¿qué otra complicación suele haber? Ya no tanto de la varicela, sino del herpes zóster. ¿Qué complicación suele tener el herpes zóster? ¿Por qué tú al herpes zóster quieres darle el antiviral cuanto antes? ¿Qué es lo que hace? Si te demoras mucho en darle el antiviral, ¿qué puede pasar? Hace una neuralgia postherpética. Neuralgia postherpética. ¿Cuáles son los factores de riesgo para neuralgia postherpética? Una edad de más de 60 años, comorbilidades y que te demores en iniciar el antiviral más de 72 horas. Si tardas más de 72 horas, 3 días, es un paciente comórbido y tiene más de 60 años, tiene riesgo de neuralgia postherpética. ¿Cómo se define la neuralgia postherpética? ¿Cuándo tiene que persistir tu dolor? Porque por supuesto que tienes tu herpes y duele, ¿no? Ya, pero ¿cuánto tiempo después de pasado el herpes el dolor tiene que persistir? Después de desaparecidas las lesiones, un dolor que persiste más de 4 meses. Más de 4 meses después de las lesiones, neuralgia postherpética. Que se caracteriza por un dolor neuropático, ¿no? ¿Cómo sabes que es neuropático? Quemazón, ardor, ¿no? Alodinia, ¿no? Alodinia. La sensación dolorosa con un estímulo no doloroso, ¿no? Me roza la sábana y me duele, ¿no? Alodinia, neuropático. ¿Cómo se maneja el herpes zóster? ¿Qué dejamos para la neuralgia postherpética? Amitriptilina y gabapentinoides. Gabapentinoides como gabapentina y pregabalina, ¿no? Están ahí los dos, es lo que se deja. ¿Qué otra complicación me puede hacer el virus de varicela zóster? O el herpes zóster, perdón, cuando se reactiva. A veces se localiza en algunos sitios bien especiales. Por ejemplo, el herpes zóster puede reactivarse a nivel del ganglio geniculado del facial. Ganglio geniculado del facial. Ganglio geniculado del facial y aparecen vesículas en el pabellón auricular y como es el facial me da una parálisis facial. Hay un dolor en el oído, una otalgia con vesículas en el pabellón auricular y con una parálisis facial periférica. ¿Cómo se llama ese síndrome? Es el Ramsay-Han, 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 H-U-N-T, ¿no? Es cuando el herpes zóster se reactiva en el ganglio geniculado del facial, Ramsay-Han. Puede ocurrir. ¿Cómo se maneja el herpes zóster? Aciclovir también, pero ahí la dosis es mucho mayor, porque el virus de varicela zóster es más resistente al aciclovir que los herpes 1 y 2. Ahí se deja 800 miligramos 5 veces al día. 800 miligramos 5 veces al día, al menos por una semana. 800 miligramos, ¿no? ¿Cuánto es en el herpes simplex? 400 cada 8, ¿no? Cada 8, aquí es 800 5 veces al día, cada 4 horas, ¿no? Entonces, si tiene suerte el paciente va a encontrar la pastilla de 200, ¿no? Perdón, de 800, ¿no? Pero no hay, pues a veces hay la de 200, son 4 comprimidos ahí, cada 4 horas, ¿no? Complicado, ¿no? Ya saben por qué tienen que manejarlo, ¿no? Porque, sobre todo en adultos mayores, que es donde más ocurre, porque vas a disminuir la incidencia de neuralgia postherpética, ¿no? Tienes factores de riesgo. Recuerda, neuralgia postherpética, punto de corte son 4 meses, ¿no? 4 meses de aparecidas las lesiones. El Reye, ¿se acuerdan con qué va? Falla con encefalopatía. Cuando damos aspirina, ¿no es cierto? Aspirina en pacientes con varicela me puede dar ese síndrome de Reye. Insuficiencia hepática con encefalopatía. Citomegalovirus, es virus inclusión citomegálica. Es el virus de latencia más larga. No, el que se describe con el virus de herpes zóster. Herpes zóster, sí, herpes zóster. Ganglio geniculado del facial.
Es una triada, parálisis facial periférica, vesículas en pabellón auricular, otalgia, ¿no? Es lo que ocurre. Citomegalovirus, virus de latencia más larga, hace crecer a la célula de tal manera que tiene ese aspecto, ¿no? De ojo de búho, ¿no? El núcleo crece de tal manera que me da este aspecto, ¿no? Ojo de búho, ahí viene virus de inclusión citomegálica. Se transmite por fluidos corporales, transplacentario, en trasplantes. Más o menos el 90% de la población mundial es infectada con ese virus. Como somos inmunocompetentes, no hay mayor problema. ¿En quiénes es un problema? Sobre todo en inmunosuprimidos. En VIH, ¿qué me produce? Me produce una retinitis, corioretinitis por citomegalovirus. Afecta a los VIH cuando el CD4 cae a menos de 50 CD4. Y en los trasplantados, por ejemplo, ¿qué es lo que me puede producir? Neumonitis. Un patrón intersticial, ¿no? Intersticial, bilateral en paciente inmunosuprimido. Pero me interesa mucho el tiempo en que se presenta. No se presenta la semana del trasplante, del acto, ¿no? O sea, se presenta después del mes, de los 30 días. Después de los 30 días post-trasplante, recién aparece citomegalovirus. En el primer mes, ¿quién aparece? Los gérmenes de siempre. O sea, tu ITU por E. coli, tu neumonía por pseudomonas, por neumococo. Tiene que pasar 4 semanas. Si se dan cuenta, las preguntas de post-trasplantados las han visto así. Después de 4 semanas post-trasplante presenta neumonía. ¿Qué será? Citomegalovirus. ¿Qué otro tipo de cuadro me puede dar citomegalovirus en inmunosuprimidos? Aparte de neumonitis, colitis. Un paciente con VIH con una colitis, úlceras en colon, puede ser citomegalovirus. ¿Qué más me puede dar en VIH? Esofagitis. Es la segunda causa de esofagitis en VIH. Citomegalovirus. Recuerden que la primera es cándida. ¿Qué más me puede dar en los pacientes con VIH? Aparte de retinitis, esofagitis, colitis, ¿algo más que han escuchado? Viene un paciente con VIH a tu guardia con hipotensión, digamos. Hipotensión que no responde a fluidos. Viene con hipoglicemia también. ¿Qué podrá hacer? Hipotensión, hipoglicemia, que no responde a fluidos. Le ponen serocortisona y se responde. Insuficiencia suprarrenal, ¿no? Me producen una adrenalitis hemorrágica en pacientes con VIH. ¿Ya? Me producen falla suprarrenal en pacientes con VIH. También es la segunda causa de síndrome mononucleósico. ¿Cuál era la primera causa de síndrome mononucleósico? El Epstein-Barr, ¿no? El Epstein-Barr es la causa más común de síndrome mononucleósico. Si no es Epstein-Barr, ¿qué será? Citomegalovirus, como segunda causa. También es una de las infecciones, por no decir la más frecuente, a nivel congénito, ¿no? Me da microcalcificaciones a nivel cerebral. Este virus, junto con los herpes virus 1, 2 y 3, sí tiene manejo específico. Y en este caso es ganciclovir. Para cualquier situación en la que esté metido citomegalovirus, el manejo siempre va a corresponder a ganciclovir. Ya sea neumonitis, retinitis, hepatitis, colitis, siempre será ganciclovir. ¿Cuál es el RAN de ganciclovir? ¿Qué es lo que suele darnos ganciclovir? Neutropenia. ¿Mm? Entonces ahí tenemos alternativas como sidofovir, foscarnet. Este último es el que más se usa, foscarnet, luego del ganciclo, ¿no? Y foscarnet me da más falla renal y trastornos electrolíticos, hipomagnesemia, por ejemplo. Ahora, no es que en toda neutropenia yo voy a cambiar al otro, ¿no? Porque también tengan en cuenta que el citomegalovirus dentro de su cuadro clínico también puede darme neutropenia, pancytopenia, puede darme, ¿no? Entonces tú tienes que ver al paciente independientemente y ver si vas a hacer pues ese cambio, ¿no? Obviamente, una pregunta de examen, si te ponen un paciente con citomegalovirus y te ponen como algo importante en la historia clínica que cursa con neutropenia, ya te están induciendo a pensar de que quizá no tengas que elegir este fármaco, ¿no? Sino la alternativa, que es el foscarnet. Entonces, cualquier patología que les pongan asociada a este virus siempre irá con ganciclovir. Estén atentos a lo que puede producir, que es la neutropenia, que de por sí también podría ser producida por el mismo virus.
Herpes 6 y 7, también llamado virus de rociola o exantema súbito, ambos virus, pero más el virus 6. Más el virus 6 es el llamado virus de rociola o exantema súbito. El herpes 7, sobre todo, como ya les había mencionado, también se asocia con, ¿qué? Con convulsiones febriles. Convulsiones febriles tiene cierta importancia porque ese virus permanece latente en los CD4 y se puede potenciar, digamos, con lo que es el virus de VIH. Estos cuadros suelen autolimitarse, ya saben, ¿no? Solamente los alfa herpes virus y citomegalovirus tienen antiviral específico. Los de acá tienes que dejar que el cuadro pase por sí solito. Herpes 8, virus asociado a sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi no es exclusivo de los VIH, ¿eh? Se presenta más en ellos, ¿no? Pero también se puede presentar en otras situaciones. Y todas son asociadas con herpes 8. Este herpes 8 permanece latente también en el endotelio y me produce una proliferación endotelial. Esa proliferación de endotelio me da pues estos tumores angiomatosos, lesiones angiomatosas. Las lesiones del Kaposi, ¿cómo pueden ser? Cualquier tipo. Máculas, pápulas, nódulos, masas, úlceras. Pero tienen esa característica, son angiomatosas, rojo-vinosas. Y como son angiomatosas pueden sangrar. ¿En qué zona del cuerpo se localiza sobre todo sarcoma de Kaposi? ¿En qué zona del cuerpo? Miembros inferiores. Es la localización más frecuente de sarcoma de Kaposi. Miembros inferiores. Ayer vimos lo que es la clase de bartonelosis. También les mencioné que se presenta en dónde son las expuestas, ¿no? Miembros inferiores, brazos, ¿no? Pueden confundirse. Y ahora, no solamente me puede producir Kaposia, también me puede producir otras neoplasias. ¿Qué otras neoplasias me puede producir el herpes 8, aparte de sarcoma de Kaposi? Enfermedad de Castleman y linfoma primario de cavidades. Linfoma primario de cavidades de serosas y Castleman, enfermedad de Castleman. Obviamente, la más frecuente de todas ellas es sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, recordar, es la neoplasia más común asociada a VIH. El cáncer más común asociado a VIH es sarcoma de Kaposi. Pero también me puede producir enfermedad de Castleman y también linfoma primario de cavidades. Recordemos. Vamos a hablar un poquito aparte de lo que es la mononucleosis infecciosa. ¿Quién la produce? ¿Qué virus herpes? Herpes tipo 4, ¿no? Es llamado el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es el herpes virus tipo 4. El cuadro clínico que me produce ese virus se llama mononucleosis infecciosa, que clínicamente se caracteriza por el síndrome mononucleósico. Síndrome mononucleósico, que es una triada clásica. ¿Cuál es la triada? Fiebre, faringitis, ganglios. Es la triada clásica del síndrome mononucleósico. La causa más común del síndrome mononucleósico es el Epstein-Barr. Digo eso, quiero que diferencien entre síndrome y mononucleósico. Como es síndrome, puede tener varias causas, ¿no? Y las tiene, pero su causa más común es el Epstein-Barr. El síndrome producido por Epstein-Barr se llama mononucleosis infecciosa, también conocida como enfermedad del beso, porque se contagia por contacto íntimo con la saliva. Fiebre, faringitis, ganglios. ¿La faringitis es exudativa o no es exudativa? ¿Qué me dicen? ¿Me da exudado o no me da exudado? La mayoría no me da exudado, pero un 30% me puede dar exudado. Problema entonces. Fiebre, faringitis con exudado, ¿qué puede ser? Es Streptococcus, ¿no? ¿Cómo lo diferencias en el examen? Entonces, lo clásico es el síndrome, pero no pienses que el Epstein-Barr me da solamente esto, pues, ¿no? También puede darme más clínica que tengo que buscar. Por ejemplo, ¿qué me puede dar? Esplenomegalia, hepatomegalia, enantema palatino, ictericia exantema, cefalea, tromialgias. Entonces, una faringitis por estreptococo me da esplenomegalia? No, no. Exantema, artralgias, exantema quizás sí, ¿no? Escarlatina, pero esplenomegalia no, me da artralgias tampoco. Entonces, voy a buscar clínica asociada que me señale que es
Epstein-Barr. Recuerda que lo clásico es la triada, pero también pueden ponerme solamente dos signos, ¿eh? Fiebre, faringitis, esplenomegalia, y es Epstein-Barr, ¿eh? Nadie te dice nada. Una cosa es lo clásico y otra cosa es lo que puede presentarse. Hablemos un poquito del vaso. ¿Qué tan grande puede ser el vaso? El vaso puede ser muy grande. Me puede dar lo que es una esplenomegalia masiva. Esplenomegalia masiva. ¿Cómo se define una esplenomegalia masiva? ¿Cómo la definimos? Es un vaso que sobrepasa la línea media. Sobrepasa la línea media y puede llegar incluso hasta la fosa ilíaca. Y el vaso crece tan grande que se puede romper. Hay ruptura espontánea de vaso. ¿Mm? ¿Qué otras patologías, qué otras enfermedades me pueden dar esplenomegalia masiva de las infecciones? Fue una pregunta hace unos 2, 3 años, creo, ¿no? Causas de esplenomegalia masiva. Primero, infecciones. A ver, una es Epstein-Barr, otra es leishmaniosis visceral, la fiebre negra, ¿no? También llamada Kala-Azar. ¿Qué más? Aparte de leishmania visceral y Epstein-Barr, ¿qué otra patología me puede dar esplenomegalia masiva? Un vaso que sobrepasa la línea media. Malaria, sobre todo por Vivax, ¿eh? Manera por Vivax. ¿Cómo se llama el síndrome o el cuadro clínico producido por malaria y que se caracteriza por esplenomegalia masiva? ¿Cómo se llama ese cuadro clínico? Tiene un nombre especial. Síndrome de esplenomegalia tropical. Esplenomegalia tropical. ¿Caracterizado por qué? Esplenomegalia e hipergamaglobulinemia. Esplenomegalia e hipergamaglobulinemia. ¿Ya? Se llama síndrome de esplenomegalia tropical. Eso de las infecciones. Recuerden esas tres, ¿eh? Leishmania, mononucleosis, malaria, ¿no? Esplenomegalia tropical. Luego tenemos enfermedades hematológicas. Hematológicas. ¿Qué patologías hematológicas me suelen dar un vasazo, así, un vaso así de grande, una esplenomegalia masiva? ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué enfermedades? Tenemos acá los síndromes mieloproliferativos crónicos. Los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Cuáles son los síndromes mieloproliferativos crónicos? ¿Se acuerdan? Síndromes mieloproliferativos crónicos. La leucemia mieloide crónica. La mielofibrosis. La policitemia vera. Y la trombocitosis esencial, ¿no? Son los mieloproliferativos crónicos, que se caracterizan por una esplenomegalia masiva. También, ¿qué más me puede dar eso? Linfomas. Linfomas de vaso también. Y leucemia de células peludas, que llaman. La tricoleucemia, células peludas. Son, entre otras, las patologías que me pueden dar esplenomegalia masiva. Se encuentra eso, importante, ¿no? Porque a veces te ponen faringitis con exudado, estreptococo, pero te ponen datos adicionales. Mira, en general los virus se van a dar cuenta de eso. Casi todos los virus van siempre con fiebre, van con exantema y con artralgias, mialgias, ¿no? Casi todos los virus, incluido VIH, dengue, herpes, pueden ir así. Mira, una opacidad en mi abdomen izquierdo, hígado y un vasazo, ¿no? Un vasazo rodeado de un área hipodensa, ¿no? Que es sangrado. Es causa, les dije, de ruptura espontánea de vaso. Ruptura espontánea de vaso. La clínica puede ser anemia aguda y abdomen agudo, ¿no es cierto? Paciente con cuadro de mononucleosis infecciosa, con anemia aguda, abdomen agudo, puede ser esto, ruptura espontánea de vaso. Mira, exantema, rash. El rash en el Epstein-Barr, ¿con qué se asocia? Me parece una pregunta en un banquito ahí. ¿Con qué se asocia el rash producido por el Epstein-Barr? ¿Con qué situación? Aparece siempre. Sobre todo aparece en los pacientes que consumen aminopenicilinas. O sea, amoxi-ampi. Tienes Epstein-Barr, te dan amoxi-ampi, haces ese exantema. Eso puede producirse, ¿ya? Cuando tienes infección por Epstein-Barr y recibes aminopenicilinas. ¿Esa lesión cuál es? ¿Cómo se llama?
Es una leucoplasia vellosa oral. Leucoplasia vellosa oral. ¿Diferencial con qué? Diferencial con Candida albicans, ¿no? Candidiasis, con el muguet oral. ¿Cómo lo puedes diferenciar? La cándida, recuerden, sale en toda la cavidad oral. La cándida sale en toda la cavidad oral, el muguet. La cándida sale con el raspado. Sale con el raspado y me deja una base eritematosa, sangrante. En cambio, la leucoplasia villosa oral sale en el borde de la lengua. En el borde de la lengua no sale con el raspado. Y recuerden, es considerada una lesión premaligna, ¿no es cierto? Premaligna. Aparece asociado a Epstein-Barr también en pacientes con VIH. Borde de la lengua, no sale con el raspado. Mira, virus Epstein-Barr virus se transmite por la saliva, una infección inicial de la orofaringe, me da pues una faringitis. Acuérdense que la prima infección por el virus no siempre es sintomática, o sea, no todos los que se infectan por Epstein-Barr van a hacer síntomas. Solamente algunos van a hacer síntomas, la gran mayoría no. Los que hacen síntomas son los que van a hacer el cuadro de mononucleosis. Haces una faringitis. Recuerden que el virus permanece latente ¿en dónde? En la célula B, ¿no? Es un virus que le gusta irse al linfocito B. ¿Qué hace con el linfocito B? Induce su proliferación y induce que ese linfocito B produzca anticuerpos llamados heterófilos. Induce que el linfocito B me produzca anticuerpos llamados heterófilos. ¿Cuál es la característica de esos anticuerpos heterófilos? ¿Cuál es su característica? Su característica, mira, es que aglutinan eritrocitos de ovejas y caballos. Los anticuerpos producidos por la célula B infectada aglutinan eritrocitos de ovejas y caballos. Entonces, tengo muestra de sangre de un paciente infectado por Epstein-Barr. Un suero de un paciente infectado por Epstein-Barr. Y lo enfrento con una muestra que contenga eritrocitos de ovejas y caballos. Y si estos aglutinan, ¿qué quiere decir? Que el paciente está infectado con ese virus, Epstein-Barr. En eso consiste la prueba de Paul Bucknell. La prueba de Paul Bucknell justamente es eso. Buscas anticuerpos heterófilos, enfrentando suero del paciente con una muestra que contenga glóbulos rojos de ovejas y caballos, se aglutinan, Paul Bucknell positivo. Entonces, cuadro clínico compatible, cuadro mononucleósico con un Paul Bucknell positivo. Conclusión, síndrome mononucleósico secundario a Epstein-Barr, o sea, la enfermedad llamada mononucleosis infecciosa. ¿Qué más tenemos? También el Epstein-Barr me produce una activación de las células T. Y una célula T activada es un llamado linfocito atípico. Es un linfocito atípico. No se confundan los linfocitos atípicos con los blastos. Una cosa es un blasto, que es una célula cancerosa, una leucemia, y otra cosa va a ser un atípico. Los atípicos son característicos de los cuadros virales. Los cuadros virales tienen atípicos, más de 20% incluso. No es sinónimo de blastos, algo totalmente distinto. Es más, lo vas a encontrar hasta 20% más sangre periférica. Entonces, paciente con cuadro mononucleósico, pero faringitis con exudado, tú dices, pucha, puede ser estocopiógenes. Pero te ponen que tiene linfocitos atípicos, eso va para Epstein-Barr. Es una característica de. Complicaciones, anemia múltiple autoinmune, ya saben, ruptura espontánea de vaso, entre otras que me puede dar.